Muy buenos días, señores estudiantes. Qué gusto volverles a ver. En esta semana nos hemos visto por segunda ocasión el día de hoy. Y aquí está el tema de investigación para ustedes. El tema, fuentes de información. Antes de empezar y entrar al tema, quiero darles un mensaje positivo que menciona así. Solo una cosa es más dolorosa que aprender de la experiencia. Y es no aprender de la experiencia. Ese es el punto, pero exacto. Nosotros aprendemos de los errores que vamos cometiendo. Y esos errores pues nos enseñan a nosotros a madurar y a crecer y a perfeccionarnos. Y lo peor que podemos hacer es no aprender de esa experiencia y que vuelvan a acaecernos diferentes penalidades o problemas por el mismo error. Y ese es el detalle. Si nos vamos a equivocar 10.500 veces, que sean 10.500 veces en formas diferentes y en aspectos diferentes, porque eso nos ayuda a crecer. Entonces, por favor, aprendamos de la experiencia para ya no recaer, sino seguir avanzando. De hecho, si no fracasamos, no crecemos. Hay que aprender de nuestros errores. Bien, adentrándonos al tema de fuentes de información, quiero que les quede claro. Toda esta información que se les está dando acerca de la investigación es lo que se les va a presentar a ustedes en el momento que hagan su proyecto de tesis. Así que, por favor, tomen bastante asunto a toda la información que se le ha venido dando en los últimos tiempos para que ustedes sepan cómo hacerla. Van a tener directrices igual, pero esta directrices que se le está dando va a ser como ustedes quieren que estructurarla. La fuente de información es importante y vamos a ver por qué. Primero, hagamos un recuento de lo que es investigación. Si entendemos el acto de investigar como el de indagar algo, reunir datos en torno a un asunto, ampliar los conocimientos que poseemos respecto a cualquier tema, todos los seres humanos investigamos. ¿Ya? Entonces, si investigar es indagar, reunir datos, ampliar conocimientos respecto al tema, es verdad, todos investigamos. Pero, ¿por qué no se consideran todas las investigaciones como válidas? ¿Ok? Porque para realizar una investigación necesitamos un método. Los métodos ya los vimos también. Entonces recuérdense que para investigación hay un método, un proceso a seguir. Bien, continuamos. ¿Para qué investigamos? Para conocer la verdad, para enriquecer el ambiente cultural, para comprender los fenómenos físicos y sociales o para ampliar la información de un tema. En este caso estamos investigando para enriquecernos como profesionales y terminar a hacer nuestro proyecto de tesis, que es un buen punto y una buena meta. Sigamos. ¿La información qué es? Pues entonces, la información es una herramienta fundamental que nos ayuda a construir investigaciones. Este proyecto usted tiene que investigarlo y para investigarlo tiene que tener la herramienta de la información. Si no hay información, no hay investigación. Día con día la información aumenta. Se aumentan libros, se aumentan revistas, hay más información en el internet, hay bases de datos que crecen, estadísticas que se pueden buscar, datos que se concuerdan unos con otros. Y el ser humano cada vez más tenemos acceso fácil a todas estas herramientas. Pero no toda la información es buena. ¿Será toda la información útil? Por ahí decimos que sí, por ahí decimos que no, pero podemos aprender incluso de lo que está mal hecho. El asunto es que si aprendemos a identificar que algo no está correcto. La información. Pero surge un problema, ¿cómo reconocer la información que satisfaga mis necesidades investigativas? Primero necesitamos desarrollar habilidades informativas. ¿Cómo las desarrollamos? Vamos. Hay que dedicar tiempo y recursos para validar la autenticidad de la información y tener métodos, herramientas y estándares para clasificarla. Para validar esa información tenemos que ver qué tal auténtico es, quién lo hace mención, de dónde salió esa información. Siguiente, debemos desarrollar habilidades que nos permitan obtener en forma eficiente y efectiva la información. Y tercero, debemos hacer uso responsable de la información. ¿A qué se refiere? Vamos acá. Las habilidades informativas y las competencias principales. 1. Poder reconocer la necesidad de la información. Nosotros obviamente tenemos necesidad de eso. Ustedes que van a tener su proyecto de tesis tienen necesidad de averiguar algo, de informarse. Segundo, saber
dónde buscar información y cómo hacer búsquedas efectivas. Importantísimo, poder identificar cuál es el lugar correcto, qué página debo visitar, qué libro debo leer. Tercero, saber evaluar la información y sus fuentes críticamente. ¿En realidad esta información me va a servir para mi proyecto? ¿En realidad esta información es valedera? ¿En realidad esta fuente es confiable? 4. Saber incorporar la información en la base de conocimiento y usarla para un propósito definido. La información está en la web a su merced, pero hay que saber incorporar cuál es la información que en realidad necesitamos para dicho contenido o para dicho estudio. 5. Entender los asuntos legales y económicos relacionados con la información y respetarlos. ¿Por qué hablamos de este tema, de entender los asuntos legales? Porque hay alguna información que usted va a encontrar que tiene un derecho de publicación al que tiene que accederse pidiendo ese permiso o ese consentimiento, inclusive muchos cuestan. Y es ahí cuando uno siente la necesidad de piratearlos o descargarlos de una forma ilegal. Y muchas veces podemos meternos en líos cibernéticos justamente por este tipo de plagio de información o de robo directa de información. Seguimos. ¿Cuáles son las fuentes de investigación documental que usted necesita tener en su mente? Primero, fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias. Fuentes primarias se refiere a las fuentes de información completas, libros, publicaciones periódicas, artículos, páginas de internet. Esas son las publicaciones primarias. Las fuentes de investigación secundaria se refiere a los abstracts o resúmenes que nos muestran un poco del tema a tratar en la fuente de información. Usted si entra a algunos repositorios de universidades, usted pone en internet repositorios, es mejor si busca en Google Académico, porque en Google normal cualquiera puede meter información, se filtra la información que usted no tiene idea y se sube a la red. Pero en Google Académico está más estructurado y con un poco más de permiso en cuanto a la información que llega ahí. ¿Ok? Entonces, los abstracts o resúmenes ya de información creada también nos sirve. Información de información creada. ¿Ok? Es como fuente secundaria. Otras fuentes, las terciarias, se refieren a los datos que nos ayudan a localizar la fuente de información. Por ejemplo, catálogos, índices, etc. Esas fuentes terciarias justamente son aquellos repositorios o aquellos buscadores en los que uno ingresa y dice voy a buscar sobre el COVID-19 y nos arroja un índice de todos los artículos ya creados con ese tema. Son fuentes terciarias que también nos ayudan a cortar el tiempo y a facilitarnos más rápido la búsqueda. Entonces, ahora tenemos aquí en esta parte de las fuentes de información. Tenemos las fuentes de información que son recursos que contienen datos formales e informales. Tenemos las fuentes primarias, las que están dedicadas a la experiencia de campo o laboratorio, basadas en observación, en diarios, encuestas, en revistas. Son los portadores originales de la información. Y aquí tenemos los libros, artículos periódicos que se lanzan, también revistas indexadas, no todas las revistas, sino indexadas. También tenemos las fuentes secundarias, que pueden ser biografías, enciclopedias, libros de texto, reseñas, porque estas biografías, enciclopedias, libros de texto y reseñas son resúmenes de información ya proyectada anteriormente. También tenemos las fuentes terciarias, que recopilan o catalogan fuentes de información secundarias. Tenemos los catálogos, los directorios, las guías, donde usted puede encontrar, como le mencionaba, información adecuada de una forma más rápida. También están los índices, las bibliografías, donde usted ya ve un tema y le arroja unos 6 libros para que usted pueda buscar. Sigamos. En resumen, tenemos aquí la fuente de información. Las fuentes de información son instrumentos para el conocimiento, búsqueda y acceso a la información. Las fuentes primarias es la experiencia, la observación, el análisis y la investigación. ¿Y dónde encontramos esto? Esto lo encontramos ya en libros, en revistas indexadas, como vuelvo a decir. Hay revistas indexadas que se llaman, por ejemplo, Dialnet o Redalic. Son muy buenas para que usted busque información. Dialnet o Redalic. Las fuentes secundarias son las páginas web, discúlpenme aquí el error, informes ya creados, publicaciones presentadas por otras personas o documentos que también ya han subido a la red muchos otros publicadores. Y las fuentes o documentales también secundarias que tenemos aquí
se dividen en los siguientes: fuentes documentales de primera mano, fuentes documentales de segunda y tercera mano, fuentes cuantitativas, fuentes cualitativas, fuentes estáticas, fuentes dinámicas, fuentes personales, fuentes impersonales y fuentes directas. Todo este tipo de búsqueda de información nos sirve a nosotros para poder hacer nuestro trabajo. Yo lo que sugiero, y vuelvo y les sugiero, es que ustedes analicen esta fuente de información de la siguiente manera. Si ustedes van a buscar marco teórico para su investigación, libros que ustedes encuentran en internet, que hay en muchos lugares ya libros creados que no tienen costo. También encuentren revistas indexadas. Les repito, las revistas Redalic o Dialnet. Visiten también los repositorios de universidades de todo el mundo del Ecuador. Visiten el repositorio de la Universidad de Guayaquil y le arroja un listado de temas muy relacionados a lo que usted quiere buscar. ¿Okay? Busque qué es el lugar para que usted pueda buscar información y le va a servir para su tesis. Bien. Entonces, para finalizar y como lección de esta semana, la lección mensual que tenemos va a ser contestar estas preguntas que están muy de acuerdo con lo que hemos trabajado hoy. Tenemos uno que es investigación, para qué investigamos, qué es la información, cuáles son las habilidades informativas, cuáles son las fuentes de información, qué son fuentes primarias, secundarias y terciarias. Entonces, ahí queda su lección de este mes. Esperamos que lo cumpla, envíe también por plataforma para poder revisarle. Y esperamos que con esto pues tengan ustedes más claro lo que deben de realizar y cómo realizarlo. Seguiremos avanzando en estos temas que le van a permitir a ustedes cuando venga la tesis estar clarísimos en lo que tienen que presentar. Por mi parte ha sido todo por hoy. Un gusto verles de alguna manera. Yo sé que están ahí. Y estaremos viéndonos en una próxima ocasión. Que tengan muy buen día y excelente fin de semana.